Una verdad oscura sobre mentes criminales está al descubierto. ¿Qué pasa cuando la justicia no es lo que parece? Durante años, mentes criminales fue considerado algo normal. Hasta que algo cambió. En los próximos minutos vas a descubrir datos que cambiarán tu forma de ver mentes criminales para siempre. Cada uno de estos hallazgos está respaldado por investigaciones serias. Y te advierto, no todos son fáciles de procesar. Pero si llegaste hasta acá, es porque tu mente está preparada para la verdad. Así que sin más demora, empecemos. Primera sección. Los datos básicos que todo el mundo debería conocer sobre mentes criminales. Pero espera, porque esto se pone aún más oscuro. El siguiente dato te va a helar la sangre. Presta mucha atención a cada palabra porque esto es real. No es teoría ni especulación. Los asesinos en serie suelen tener un periodo de enfriamiento entre crímenes que se va acortando. Cada vez matan más seguido. La necesidad de matar es como una adicción. Cada vez necesitan más. Y más rápido. Datos como este nos recuerdan lo poco que sabemos realmente. Creemos que lo conocemos todo, pero la verdad es que estamos en la infancia de la comprensión. Lo que viene en los próximos años va a reescribir los libros de texto por completo. Y esto no es algo que leíste en internet un día. Esto está respaldado por investigaciones serias, por científicos de universidades de todo el mundo que han dedicado su vida a estudiar este fenómeno. Y lo que viene ahora, te va a dejar sin palabras. Prepárate porque esto es realmente impactante. No muchos pueden escucharlo sin escalofríos. Y una vez que lo sepas, no podrás olvidarlo. El 90% de los asesinos en serie tienen 3 criterios en común: tríada de McDonald, piromanía, crueldad animal y enuresis. Y la mayoría empezó en la adolescencia. Los patrones del mal se pueden detectar antes de que sea demasiado tarde. ¿Estamos prestando atención? Y esto es solo la punta del iceberg de lo que se ha descubierto. Los archivos completos contienen información mucho más perturbadora que esta. Pero las autoridades han decidido mantenerla clasificada por el bien de la estabilidad social. Así de grave es. Lo más inquietante de todo es que esto no es ficción. No es una teoría conspirativa ni un mito urbano. Es un hecho documentado, verificado y confirmado por múltiples fuentes independientes. Lo que descubrieron a continuación desafía toda lógica. Este dato en particular es de los más inquietantes de toda la investigación. Los expertos prefieren no hablar de esto abiertamente. El FBI tiene un programa llamado BCAP que analiza patrones de crímenes sin resolver. Encuentra conexiones que nadie más ve. Hay una base de datos con los crímenes más oscuros de la historia. Y está creciendo cada día. Los investigadores siguen sin explicar completamente este fenómeno. Llevan años estudiándolo y cada respuesta genera 10 preguntas nuevas. Es un misterio que se vuelve más profundo cuanto más lo examinas.
Y eso es lo que realmente asusta a los expertos. Piensa en esto por un momento. De verdad absorbe lo que acabo de decirte. Porque no es un dato menor. Es una de esas verdades que transforman tu comprensión del mundo para siempre. Pero espera, porque lo que viene ahora es aún más inquietante. Pero esto es solo el calentamiento. La siguiente tanda es más fuerte. Mucho más fuerte. Y entonces, todo se volvió mucho más inquietante. Y ahora, un dato que muy poca gente conoce. Y por una buena razón. Porque cuando lo escuches, entenderás por qué lo mantienen oculto. Ted Bundy trabajó en una línea de ayuda para suicidas. Ayudó a salvar vidas durante el día. Y las quitaba durante la noche. El mal no tiene cara. Puede estar sentado a tu lado y nunca lo sabrías. La ciencia aún está tratando de entender todas las implicaciones de este descubrimiento. Porque las consecuencias son tan profundas que podrían cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos como especie. Y no todo el mundo está preparado para esa conversación. Y esto no es algo que leíste en internet un día. Esto está respaldado por investigaciones serias, por científicos de universidades de todo el mundo que han dedicado su vida a estudiar este fenómeno. Y ahora viene la parte que realmente te va a perturbar. El siguiente hallazgo es tan perturbador que los investigadores dudaron en publicarlo. Pero la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuán oscura sea. Muchos criminales regresan a la escena del crimen. No por arrepentimiento, sino para revivir la experiencia. El crimen no es solo un acto. Es una obsesión que consume la mente del criminal. Cuando conoces estos datos, ya no ves el mundo de la misma manera. Es como si te pusieran unos lentes nuevos que revelan una realidad oculta que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías notado. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Lo más inquietante de todo es que esto no es ficción. No es una teoría conspirativa ni un mito urbano. Es un hecho documentado, verificado y confirmado por múltiples fuentes independientes. Si pensabas que esto era extraño, espera a escuchar lo siguiente. Esto que te voy a contar cambió la forma de pensar de muchos científicos. Y cuando termines de escucharlo, entenderás por qué. Muchos criminales regresan a la escena del crimen. No por arrepentimiento, sino para revivir la experiencia. El crimen no es solo un acto. Es una obsesión que consume la mente del criminal. Inquietante, ¿verdad? Y esto no es ni la mitad de lo que hay. Los archivos completos contienen información que la mayoría de la gente no está preparada para procesar. Pero aquí en el universo de los datos creemos que mereces saber la verdad, completa y sin censura. Piensa en esto por un momento. De verdad absorbe lo que acabo de decirte. Porque no es un dato menor. Es una de esas verdades que transforman tu comprensión del mundo para siempre. Pero la parte más oscura está por venir. Y ahora los datos que realmente te van a perturbar.
Esto es donde la cosa se pone seria. Pero la verdad era mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Agárrate fuerte porque esto es fuerte. Muy fuerte. De esos datos que te dejan mirando la pared por un rato procesando lo que acabas de escuchar. Muchos criminales regresan a la escena del crimen. No por arrepentimiento, sino para revivir la experiencia. El crimen no es solo un acto. Es una obsesión que consume la mente del criminal. Los expertos llevan años debatiendo las consecuencias de esto. Algunos dicen que es el descubrimiento más importante de la historia. Otros, que debería permanecer oculto para siempre. Pero la verdad no desaparece solo porque decidas ignorarla. Sigue ahí, esperando. Y esto no es algo que leíste en internet un día. Esto está respaldado por investigaciones serias, por científicos de universidades de todo el mundo que han dedicado su vida a estudiar este fenómeno. Lo que descubrieron a continuación desafía toda lógica. Hay datos que son difíciles de procesar. Este es uno de ellos. Porque desafía todo lo que te enseñaron en la escuela sobre este tema. La ciencia forense puede resolver un crimen con una sola gota de sangre, una fibra o una huella digital parcial. Pero si no hay evidencia, el crimen perfecto existe. ¿Cuántos crímenes perfectos se cometen sin que nadie lo sepa? Esto cambia completamente la forma en que vemos la realidad. Y lo peor es que esto es solo el comienzo de lo que han descubierto. Cada día salen a la luz nuevos hallazgos que confirman lo que muchos sospechaban pero nadie quería aceptar. Lo más inquietante de todo es que esto no es ficción. No es una teoría conspirativa ni un mito urbano. Es un hecho documentado, verificado y confirmado por múltiples fuentes independientes. Pero la verdad era mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Los investigadores pasaron años sin querer revelar esta información. Pero alguien filtró los documentos y ahora podemos contártelo. Ted Bundy trabajó en una línea de ayuda para suicidas. Ayudó a salvar vidas durante el día. Y las quitaba durante la noche. El mal no tiene cara. Puede estar sentado a tu lado y nunca lo sabrías. Datos como este nos recuerdan lo poco que sabemos realmente. Creemos que lo conocemos todo, pero la verdad es que estamos en la infancia de la comprensión. Lo que viene en los próximos años va a reescribir los libros de texto por completo. Piensa en esto por un momento. De verdad absorbe lo que acabo de decirte. Porque no es un dato menor. Es una de esas verdades que transforman tu comprensión del mundo para siempre. Pero espera, porque lo que viene ahora es aún más inquietante. La investigación revela cosas que nadie esperaba. Los propios científicos quedaron choqueados. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Vamos con el dato número 10. Prepara tu mente porque esto es fuerte. Lo que voy a contarte te va a hacer cuestionar todo lo que sabes. El 90% de los asesinos en serie tienen 3 criterios en común: tríada de McDonald, piromanía, crueldad animal y enuresis.
Y la mayoría empezó en la adolescencia. Los patrones del mal se pueden detectar antes de que sea demasiado tarde. ¿Estamos prestando atención? Y esto es solo la punta del iceberg de lo que se ha descubierto. Los archivos completos contienen información mucho más perturbadora que esta. Pero las autoridades han decidido mantenerla clasificada por el bien de la estabilidad social. Así de grave es. Y esto no es algo que leíste en Internet un día. Esto está respaldado por investigaciones serias, por científicos de universidades de todo el mundo que han dedicado su vida a estudiar este fenómeno. Y entonces, todo se volvió mucho más inquietante. El siguiente dato te va a helar la sangre. Presta mucha atención a cada palabra porque esto es real. No es teoría ni especulación. Muchos criminales regresan a la escena del crimen. No por arrepentimiento, sino para revivir la experiencia. El crimen no es solo un acto. Es una obsesión que consume la mente del criminal. Los investigadores siguen sin explicar completamente este fenómeno. Llevan años estudiándolo y cada respuesta genera 10 preguntas nuevas. Es un misterio que se vuelve más profundo cuanto más lo examinas. Y eso es lo que realmente asusta a los expertos. Lo más inquietante de todo es que esto no es ficción. No es una teoría conspirativa ni un mito urbano. Es un hecho documentado, verificado y confirmado por múltiples fuentes independientes. Si pensabas que esto era extraño, espera a escuchar lo siguiente. Prepárate porque esto es realmente impactante. No muchos pueden escucharlo sin escalofríos. Y una vez que lo sepas, no podrás olvidarlo. Los asesinos en serie suelen tener un periodo de enfriamiento entre crímenes que se va acortando. Cada vez matan más seguido. La necesidad de matar es como una adicción. Cada vez necesitan más. Y más rápido. La ciencia aún está tratando de entender todas las implicaciones de este descubrimiento. Porque las consecuencias son tan profundas que podrían cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos como especie. Y no todo el mundo está preparado para esa conversación. Piensa en esto por un momento. De verdad absorbe lo que acabo de decirte. Porque no es un dato menor. Es una de esas verdades que transforman tu comprensión del mundo para siempre. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene es aún más perturbador. La cosa se pone cada vez más oscura. Y esto recién empieza. Presta atención a cada detalle. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Este dato en particular es de los más inquietantes de toda la investigación. Los expertos prefieren no hablar de esto abiertamente. El FBI tiene un programa llamado BCAP que analiza patrones de crímenes sin resolver. Encuentra conexiones que nadie más ve. Hay una base de datos con los crímenes más oscuros de la historia. Y está creciendo cada día. Cuando conoces estos datos, ya no ves el mundo de la misma manera.
Es como si te pusieran unos lentes nuevos que revelan una realidad oculta que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías notado. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y esto no es algo que leíste en internet un día. Esto está respaldado por investigaciones serias, por científicos de universidades de todo el mundo que han dedicado su vida a estudiar este fenómeno. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Y ahora, un dato que muy poca gente conoce. Y por una buena razón. Porque cuando lo escuches, entenderás por qué lo mantienen oculto. La ciencia forense puede resolver un crimen con una sola gota de sangre, una fibra o una huella digital parcial. Pero si no hay evidencia, el crimen perfecto existe. ¿Cuántos crímenes perfectos se cometen sin que nadie lo sepa? Inquietante, ¿verdad? Y esto no es ni la mitad de lo que hay. Los archivos completos contienen información que la mayoría de la gente no está preparada para procesar. Pero aquí en el universo de los datos creemos que mereces saber la verdad, completa y sin censura. Lo más inquietante de todo es que esto no es ficción. No es una teoría conspirativa ni un mito urbano. Es un hecho documentado, verificado y confirmado por múltiples fuentes independientes. Y ahora viene la parte que realmente te va a perturbar. El siguiente hallazgo es tan perturbador que los investigadores dudaron en publicarlo. Pero la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuán oscura sea. El FBI tiene un programa llamado BCAP que analiza patrones de crímenes sin resolver. Encuentra conexiones que nadie más ve. Hay una base de datos con los crímenes más oscuros de la historia. Y está creciendo cada día. Los expertos llevan años debatiendo las consecuencias de esto. Algunos dicen que es el descubrimiento más importante de la historia. Otros, que debería permanecer oculto para siempre. Pero la verdad no desaparece solo porque decidas ignorarla. Sigue ahí, esperando. Piensa en esto por un momento. De verdad absorbe lo que acabo de decirte. Porque no es un dato menor. Es una de esas verdades que transforman tu comprensión del mundo para siempre. Y apenas estamos empezando. Lo peor está por venir. Llegamos al punto de inflexión. Acá es donde todo cambia. Donde la realidad supera la ficción. Y entonces, todo se volvió mucho más inquietante. Esto que te voy a contar cambió la forma de pensar de muchos científicos. Y cuando termines de escucharlo, entenderás por qué. Ted Bundy trabajó en una línea de ayuda para suicidas. Ayudó a salvar vidas durante el día. Y las quitaba durante la noche. El mal no tiene cara. Puede estar sentado a tu lado y nunca lo sabrías. Esto cambia completamente la forma en que vemos la realidad. Y lo peor es que esto es solo el comienzo de lo que han descubierto. Cada día salen a la luz nuevos hallazgos que confirman lo que muchos sospechaban pero nadie quería aceptar. Y esto no es algo que leíste en internet un día. Esto está respaldado por investigaciones serias,
por científicos de universidades de todo el mundo que han dedicado su vida a estudiar este fenómeno. Pero espera, porque esto se pone aún más oscuro. Agárrate fuerte porque esto es fuerte. Muy fuerte. De esos datos que te dejan mirando la pared por un rato procesando lo que acabas de escuchar. La ciencia forense puede resolver un crimen con una sola gota de sangre, una fibra o una huella digital parcial. Pero si no hay evidencia, el crimen perfecto existe. ¿Cuántos crímenes perfectos se cometen sin que nadie lo sepa? Datos como este nos recuerdan lo poco que sabemos realmente. Creemos que lo conocemos todo, pero la verdad es que estamos en la infancia de la comprensión. Lo que viene en los próximos años va a reescribir los libros de texto por completo. Lo más inquietante de todo es que esto no es ficción. No es una teoría conspirativa ni un mito urbano. Es un hecho documentado, verificado y confirmado por múltiples fuentes independientes. Lo que descubrieron a continuación desafía toda lógica. Hay datos que son difíciles de procesar. Este es uno de ellos. Porque desafía todo lo que te enseñaron en la escuela sobre este tema. El FBI tiene un programa llamado BCAP que analiza patrones de crímenes sin resolver. Encuentra conexiones que nadie más ve. Hay una base de datos con los crímenes más oscuros de la historia. Y está creciendo cada día. Y esto es solo la punta del iceberg de lo que se ha descubierto. Los archivos completos contienen información mucho más perturbadora que esta. Pero las autoridades han decidido mantenerla clasificada por el bien de la estabilidad social. Así de grave es. Piensa en esto por un momento. De verdad absorbe lo que acabo de decirte. Porque no es un dato menor. Es una de esas verdades que transforman tu comprensión del mundo para siempre. Hagamos una pausa rápida. Si te está gustando este contenido, suscríbete porque lo mejor viene ahora. Lo que sigue es tan fuerte que no lo vas a poder creer. Y continuemos con más datos alucinantes sobre mentes criminales. Y apenas estamos empezando. Lo peor está por venir. Si pensaste que lo anterior era fuerte, espera a escuchar lo que viene. No estás preparado. Si pensabas que esto era extraño, espera a escuchar lo siguiente. Los investigadores pasaron años sin querer revelar esta información. Pero alguien filtró los documentos y ahora podemos contártelo. Ted Bundy trabajó en una línea de ayuda para suicidas. Ayudó a salvar vidas durante el día. Y las quitaba durante la noche. El mal no tiene cara. Puede estar sentado a tu lado y nunca lo sabrías. Los investigadores siguen sin explicar completamente este fenómeno. Llevan años estudiándolo y cada respuesta genera 10 preguntas nuevas. Es un misterio que se vuelve más profundo cuanto más lo examinas. Y eso es lo que realmente asusta a los expertos. Y esto no es algo que leíste en internet un día. Esto está respaldado por investigaciones serias, por científicos de universidades de todo el mundo que han dedicado su vida a estudiar este fenómeno. Y entonces,
todo se volvió mucho más inquietante. Vamos con el dato número 20. Prepara tu mente porque esto es fuerte. Lo que voy a contarte te va a hacer cuestionar todo lo que sabes. La ciencia forense puede resolver un crimen con una sola gota de sangre, una fibra o una huella digital parcial. Pero si no hay evidencia, el crimen perfecto existe. ¿Cuántos crímenes perfectos se cometen sin que nadie lo sepa? La ciencia aún está tratando de entender todas las implicaciones de este descubrimiento. Porque las consecuencias son tan profundas que podrían cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos como especie. Y no todo el mundo está preparado para esa conversación. Lo más inquietante de todo es que esto no es ficción. No es una teoría conspirativa ni un mito urbano. Es un hecho documentado, verificado y confirmado por múltiples fuentes independientes. Y entonces, todo se volvió mucho más inquietante. El siguiente dato te va a helar la sangre. Presta mucha atención a cada palabra porque esto es real. No es teoría ni especulación. El 90% de los asesinos en serie tienen 3 criterios en común: tríada de McDonald, piromanía, crueldad animal y enuresis. Y la mayoría empezó en la adolescencia. Los patrones del mal se pueden detectar antes de que sea demasiado tarde. ¿Estamos prestando atención? Cuando conoces estos datos, ya no ves el mundo de la misma manera. Es como si te pusieran unos lentes nuevos que revelan una realidad oculta que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías notado. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Piensa en esto por un momento. De verdad absorbe lo que acabo de decirte. Porque no es un dato menor. Es una de esas verdades que transforman tu comprensión del mundo para siempre. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene es aún más perturbador. Los datos que siguen son tan increíbles que muchos se negaron a creerlos cuando se publicaron. Pero espera, porque esto se pone aún más oscuro. Prepárate porque esto es realmente impactante. No muchos pueden escucharlo sin escalofríos. Y una vez que lo sepas, no podrás olvidarlo. Ted Bundy trabajó en una línea de ayuda para suicidas. Ayudó a salvar vidas durante el día. Y las quitaba durante la noche. El mal no tiene cara. Puede estar sentado a tu lado y nunca lo sabrías. Inquietante, ¿verdad? Y esto no es ni la mitad de lo que hay. Los archivos completos contienen información que la mayoría de la gente no está preparada para procesar. Pero aquí en el universo de los datos creemos que mereces saber la verdad, completa y sin censura. Y esto no es algo que leíste en internet un día. Esto está respaldado por investigaciones serias, por científicos de universidades de todo el mundo que han dedicado su vida a estudiar este fenómeno. Si pensabas que esto era extraño, espera a escuchar lo siguiente. Este dato en particular es de los más inquietantes de toda la investigación. Los expertos prefieren no hablar de esto abiertamente. Muchos criminales regresan a la escena del crimen. No por arrepentimiento,
sino para revivir la experiencia. El crimen no es solo un acto. Es una obsesión que consume la mente del criminal. Los expertos llevan años debatiendo las consecuencias de esto. Algunos dicen que es el descubrimiento más importante de la historia. Otros, que debería permanecer oculto para siempre. Pero la verdad no desaparece solo porque decidas ignorarla. Sigue ahí, esperando. Lo más inquietante de todo es que esto no es ficción. No es una teoría conspirativa ni un mito urbano. Es un hecho documentado, verificado y confirmado por múltiples fuentes independientes. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Y ahora, un dato que muy poca gente conoce. Y por una buena razón. Porque cuando lo escuches, entenderás por qué lo mantienen oculto. La ciencia forense puede resolver un crimen con una sola gota de sangre, una fibra o una huella digital parcial. Pero si no hay evidencia, el crimen perfecto existe. ¿Cuántos crímenes perfectos se cometen sin que nadie lo sepa? Esto cambia completamente la forma en que vemos la realidad. Y lo peor es que esto es solo el comienzo de lo que han descubierto. Cada día salen a la luz nuevos hallazgos que confirman lo que muchos sospechaban pero nadie quería aceptar. Piensa en esto por un momento. De verdad absorbe lo que acabo de decirte. Porque no es un dato menor. Es una de esas verdades que transforman tu comprensión del mundo para siempre. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene es aún más perturbador. La investigación se profundiza. Y cada nuevo hallazgo es más perturbador que el anterior. Lo que descubrieron a continuación desafía toda lógica. El siguiente hallazgo es tan perturbador que los investigadores dudaron en publicarlo. Pero la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuán oscura sea. Los asesinos en serie suelen tener un periodo de enfriamiento entre crímenes que se va acortando. Cada vez matan más seguido. La necesidad de matar es como una adicción. Cada vez necesitan más. Y más rápido. Datos como este nos recuerdan lo poco que sabemos realmente. Creemos que lo conocemos todo, pero la verdad es que estamos en la infancia de la comprensión. Lo que viene en los próximos años va a reescribir los libros de texto por completo. Y esto no es algo que leíste en internet un día. Esto está respaldado por investigaciones serias, por científicos de universidades de todo el mundo que han dedicado su vida a estudiar este fenómeno. Y lo que viene ahora, te va a dejar sin palabras. Esto que te voy a contar cambió la forma de pensar de muchos científicos. Y cuando termines de escucharlo, entenderás por qué. Ted Bundy trabajó en una línea de ayuda para suicidas. Ayudó a salvar vidas durante el día. Y las quitaba durante la noche. El mal no tiene cara. Puede estar sentado a tu lado y nunca lo sabrías. Y esto es solo la punta del iceberg de lo que se ha descubierto. Los archivos completos contienen información mucho más perturbadora que esta.
Pero las autoridades han decidido mantenerla clasificada por el bien de la estabilidad social. Así de grave es. Lo más inquietante de todo es que esto no es ficción. No es una teoría conspirativa.